es cortito. Entonces, un poco la idea del código de Hamming, a ver, lo pongo en modo presentación. Ahí está. Es ayudar, cuando nosotros queremos hacer una transmisión de datos, ayudar a que el receptor se dé cuenta si la información que estamos enviando llegó en forma correcta o no. Si nosotros enviáramos una... Sí, discúlpame, No, ¿dijiste no, algo? ok, que entendí. Ah, ok, está bien. Porque a veces se entrecorta. No, si nosotros enviamos información, enviamos los unos y los ceros, el lado receptor no tiene forma de darse cuenta si el 1 que le está llegando era realmente un 1 y si el 0 que le estaba llegando era realmente un 0. Lo que normalmente se suele hacer es, junto con la información que uno envía, se le agrega una parte más que se llama redundancia. Esa parte más que se le agrega a la información le sirve al lado receptor para, hay determinados métodos, ¿no? Pero digamos para hacer una especie de cuenta y darse cuenta si la información llegó en forma correcta o no. Y en algunos casos, incluso puede corregir si la información está errada. En este caso particular, el código de Hamming permite detectar si hay algún bit errado, un solo bit errado, saber dónde está ese bit errado y corregirlo. Es decir, si vino mal, si estaba en 1 lo pasa a 0, si estaba en 0 lo pasa a 1. Es un código bastante sencillo, pero, digamos, uno lo que se tiene que llevar de acá es la idea de cómo funciona una redundancia. Después hay otros algoritmos más complejos para detectar mayor cantidad de bits errados. De nuevo, este sistema detecta un solo bit errado. Bueno, entonces, la cosa es así. Mirando un poquitito lo que hice acá, esto, el código Hamming es un código detector y corrector. ¿Por qué hacemos esta aclaración? ¿Por qué hago esta aclaración? La mayoría de los casos, por ejemplo, en las redes de datos, en las redes LAN, ustedes seguramente deben estar viendo algo tienen una materia que es laboratorio de hardware, ¿no? O algo por el estilo. Todavía no sabemos el nombre de las materias. Ah, claro, porque estuvieron muy poco. Sí que lo sabemos. Ah, ¿y cuál es el profe? Él no sabe. Él no sabe. Pero ¿cuál es el Capone profe? y Prado. Ah, ese es hardware. Capone y Prado. Claro, ahí creo que van a ver todo el tema de... los horarios con los profesores, Alex. Claro, van a ver el curso de Cisco, el CCNA, en esa materia. Sí. Bueno, y también van a ver algo de detección de errores. Van a ver que hay un protocolo, por ejemplo, que se llama Ethernet, que también envía información adicional, información de redundancia, para detectar errores. Y lo que yo les quería comentar es que... en teleinformática, creo. ¿En teleinformática? Vimos la teoría. Algo así vimos, bueno. Sí. un poquito. Perfecto. Hoy en día prácticamente se usa solamente detectar errores, porque corregir errores a veces mete cierta demora y a veces no conviene tanto. Es preferible, en lugar de gastar tiempo en corregir un error, directamente pedirle al transmisor que le envíe de nuevo la información. O sea, detecto que hay un error y envíamela de nuevo. ¿Sí? Es más rápido a veces hacer eso que ponerme a corregir un error. Hay otros casos en los cuales conviene corregir el error porque pedir que nos envíen de nuevo todo, por ahí demoraría mucho. Un ejemplo típico son las comunicaciones satelitales. Para enviar información desde la Tierra a un satélite geoestacionario que está a 36.000 kilómetros de altura, se tarda un cuarto de segundo. Y un cuarto de segundo es un montón en el mundo de las comunicaciones. Piensen que la información viaja a la velocidad de la luz, independientemente si yo estoy trabajando en un medio óptico, como una fibra óptica, o por un par de cobre. La información viaja a la velocidad de la luz siempre. Entonces, un cuarto de segundo es un montón de tiempo. Entonces, en ese caso, en las comunicaciones satelitales, en lugar de pedir que me envíen las cosas de nuevo, lo corrijo. Bueno, y yendo de nuevo al caso del código de Hamming, de nuevo, detecta y corrige un solo bit errado. Bien, los que pudieron acceder al material que yo les había pasado habrán visto esta matriz, esta tablita, que en principio puede llegar a parecer media extraña, o media confusa. La idea es la siguiente. Dependiendo de la cantidad de bits que yo tenga que transmitir, va a ser la cantidad de bits adicionales que yo voy a tener que poner en el sistema. Esperen que voy a ver si hay alguno más que quería entrar a la reunión y lo dejé afuera. A ver. Dejo de compartir un segundito.
No, me parece que estamos... Sí, no hay ninguno que quedó afuera. Bueno, seguimos con el PowerPoint entonces. Entonces, les decía que dependiendo de la cantidad de bits que yo tengo que transmitir, que se dice la cantidad de datos, supongamos que mi información son bloques de a 4 bits. Entonces, que justamente este es el caso. Si yo tengo 4 bits para transmitir, ¿qué cantidad de bits adicionales tengo que agregar? Tal vez agregando un solo bit no es suficiente. O 2 o 3. Bueno, hay una fórmula que lo determina, que es esta que está aquí. Ahora la voy a marcar, a ver si... En que pongo el mouse. Ahí está. Esta que está acá. Me dice lo siguiente. Se tiene que cumplir que m es la cantidad de bits. En este caso, en nuestro ejemplo, 4. Y yo tengo que buscar qué cantidad de bits de paridad o adicionales, bits de redundancia, tengo que agregar. Entonces, 2 elevado a la cantidad de bits de redundancia siempre tiene que ser mayor o igual a m, que es la cantidad de datos, más p, que es la cantidad de bits de redundancia, más 1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un bit solo, ¿cuánto me daría? 4. O sea, 2 a la 1 es 2, ¿no? Y por este lado que tenemos 4, que es la cantidad de bits que tiene el dato. Más 1, 5, más 1, 6. O sea, 2 mayor o igual que 6 no se cumple. Pruebo con 2 bits. 2 al cuadrado da 4, y acá de este lado me quedaría 4 más 2, 6, más 1, 7. No se cumple. Pruebo con 3 bits. 2 al cubo da 8, y de este lado que tengo 4 más 2, no, perdón, más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8. Ahí se cumple, es mayor o igual. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? No. Bien, entonces... ¿La M que era? La cantidad de bits que tiene tu dato que querés enviar. En este ejemplo, 4. Entonces, lo que menciona acá es que el código de Hamming, 74, significa que yo en realidad envío 7 bits, cuando tendría que enviar 4. ¿Por qué envío 7? Porque hay 3 bits adicionales, que son los bits denominados en el código de Hamming de paridad, que es la redundancia. Profe, Sí. ¿y cuáles son los 4 bits? ¿Me marcás con el mouse? ¿Qué están marcados? Los 4 bits de datos. Los 4 bits de datos, bueno, no es... En este ejemplo, mirá, tendrías que mirar hasta acá, hasta el bit 7. Acá está un poquito ampliado para cómo sería para cuando tenés que transmitir más. A ver si lo tenemos en otro gráfico, mirá. Acá lo tenemos mejor. Entonces, vos tenés 4 bits para enviar, ¿no? El tema es ahora, ¿dónde ponés los bits adicionales, los bits de redundancia? La realidad es que se intercalan dentro del dato que vos querés enviar, pero no se intercalen en cualquier posición. Se intercalan, como mencionaba en el gráfico anterior, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 4, en la 8, en la 16, y así sucesivamente. Fíjense que siempre 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2. Perdón, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 2 a la cuarta, y así sucesivamente. En esas posiciones es que se va a ir intercalando el bit que nosotros vamos a utilizar como información adicional. Y acá, estas bolitas que están marcadas, ¿qué es lo que me está diciendo? Perdón, vamos en esta. Estas bolitas dicen que, bueno, el bit que yo voy a agregar, por ejemplo, el bit que está en la posición 1, va a ser el resultado, el valor que él tenga, que va a ser 1 o 0, de una cuenta que se va a hacer con el bit 3, con el bit 5, con el 7, con el 9, etc. El segundo va a ser una cuenta, el resultado de una cuenta hecha con el bit 3, con el bit 6, con el bit 7, con el 10, con el 11, etc. El que está en la posición 4 va a ser una cuenta con el bit 5, 6, 7, 12, 13, etc. Esto que parece en principio medio extraño, fíjense que es siempre lo mismo. Lo primero que hay que hacer es poner uno sí, uno no. ¿No? O sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Después pone 2 sí, 2 no. 2 sí, 2 no. El tercer bit, ¿qué hace? 4 sí, 4 no. 4 sí, 4 no. Si hubiera más bits, porque el dato que yo quiero enviar es mayor,
8 sí, 8 no, y así sucesivamente. Entonces, para nuestro ejemplo, que queremos enviar solamente 4 bits, según la cuenta que dice acá Hamming, dice, bueno, vos necesitas agregar 3 bits de paridad. ¿Y dónde lo enviamos? Bueno, decía, ahora nuestro nuevo dato tiene 7 posiciones, lo agregamos en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 4. Es decir, abrimos el dato original y le insertamos esos bits. ¿Y qué valor van a tener? Bueno, veamos qué valor van a tener. Decía, corro acá algo que me está molestando, ahí está. Dice, ¿qué posiciones verifica cada bit de paridad? Decíamos que el bit de paridad 1 lo que hace es, hace una cuenta, una paridad, con los bits 3, 5 y 7. ¿Y qué cuenta hace? Simplemente verifica la paridad par. Eso es, se fija la cantidad de bits en 1 que están, y si es par, va a poner un 0. Y si es impar, va a poner un 1. Entonces, por ejemplo, el primer bit, el bit P1 que estamos agregando, dice, a ver, acá tengo un 1, un 0, un 1, tengo cantidad par de unos, por lo tanto mi cuenta va a dar un 0 acá. En el caso siguiente, que dice 1, 1, 1, la cantidad de bits es impar, por lo tanto el resultado acá va a dar un 1. En el tercer bit de paridad que estoy agregando, que en realidad se llama P4 porque está en la posición 4, también mira, dice, a ver, voy a verificar paridad contra estos 3. En realidad recuerden que verifica contra 4, pero como el dato termina acá, ya está, Sí. hasta ahí controla. Y así genera el nuevo dato. A ver si lo tenemos en la próxima página. Ahí está la cuenta que yo les decía recién. ¿Sí? Calculamos la paridad y lo colocamos. Entonces simplemente ahora cuando uno envíe este nuevo dato, que es un poquito más largo, en caso de que hubiera algún cambio en los bits que yo estoy transmitiendo, es muy probable que la paridad dé mal. Ojo, este tiene un problema. Si hay 2 bits que se cambiaron, por ejemplo el bit 6, un ejemplo, pasa a 0, bueno, estos dos, el bit 5 pasa a 1 y el bit 6 pasa a 0. Este código no lo detecta, solamente permite detectar errores de un bit. Si quisiéramos detectar errores de más bits, tendría que ser un poquito más complejo el sistema. Bueno. Entonces, en definitiva, lo que hace nuestro sistema es, del mensaje original que nosotros queremos enviar, se lo hace pasar por el código Hamming, es decir, insertarle estos bits de paridad y generar un nuevo dato que va a ser más largo que lo que queríamos enviar. Uno puede decir, pero entonces estoy malgastando en un recurso, porque quiero transmitir 4 bits y en realidad transmito 7. Bueno, es digamos, algo que uno tiene que tener en cuenta, es como, digamos, un peaje que uno tiene que pagar para estar seguro de que la información llega bien. Si nosotros enviáramos el dato original, como decía al principio, si lo enviáramos a la red, así como está, sin ninguna redundancia, nunca vamos a saber si lo que estamos recibiendo era realmente lo que se quiso transmitir. Cuanto más redundancia, más seguro vamos a estar. Pero, ¿qué pasa? Perdemos efectividad, porque me la paso mandando información de redundancia. Hay un límite que dice, bueno, ¿cuánta redundancia puedes mandar? Cuando vean entonces Ethernet, bueno, me dijeron tal vez en Teleinformática lo vieron. En Ethernet, el campo de redundancia, digamos, es un porcentaje bastante más chico del dato que yo quiero enviar. Si mal no recuerdo, eran 8 bytes de redundancia. Y en Ethernet, lo que uno envía son 1500 bytes. Bueno, entonces, supongamos que estamos recibiendo esto, o sea, enviamos este dato en la hoja anterior, 0110-011, y estamos recibiendo esta información, 011-0001. Acá nosotros claramente nos estamos dando cuenta dónde está el error. Fíjense que está en este bit, en el bit número 6. ¿Sí? Estaba en 1, pasó en 0. Entonces, el receptor recibe esta información y previo a procesarla por el equipo que tenga que procesar, una computadora o lo que fuera, tiene que verificar si hay o no un error. Normalmente, ¿quién hace la verificación en una red? La placa de red. La propia placa de red hace la verificación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer?
tiene que volver a calcular la redundancia. Ya se sabe, dice, bueno, estamos utilizando el código Hamming, ya sé que en la posición 1, 2 y 4 están los bits de redundancia. El dato original que queríamos enviar estaba en la posición 3, 5, 6 y 7. ¿Sí? Esto que está marcado acá más oscurito. Entonces vuelve a calcular él la redundancia. A ver, dice, mi bit P1 se hace calculando la paridad de la posición 3, 5 y 7. Dice, a ver, 1, 0, 1, la paridad es par, acá tendría que poner un 0. A continuación, el bit que está en la posición 2 dice, bueno, voy a calcular la paridad en las posiciones 3, 6 y 7. A ver, dice 1, 0, 1, es par, pongo un 0. Y el de la posición 4 calcula la paridad sobre estos tres. Dice, es impar, pongo un 1. ¿Sí? Y a continuación, ¿qué es lo que hace? Compara lo que él calculó con lo que recibió. ¿Sí? Compara lo que calculó, 0, 0, 1, con lo que él recibió. Él recibió en realidad 0, 1, 0. Como son diferentes, él dice, bueno, acá hubo un error. Y acá tenemos dos opciones. Descartamos todo lo que recibimos y eventualmente pedimos retransmisión, o vemos si lo podemos corregir. Bueno, les decía, el código Hamming permite corregir error de un bit. ¿Dónde está el error? Tenemos dos formas de verlo. Veamos cuáles son los bits en común que testea cada bit de paridad. Fíjense, el bit 7 lo testean los tres. El bit 6 lo testea solamente el bit 2 y el bit 4. Profe, Sí. ¿qué es eso de al lado que dice 110 posición 6? Bueno, esa es la otra forma de corregirlo. Fíjate que a vos te dio mal esta cuentita, o sea, comparando este bit con el que habías recibido, decís, bueno, esta está mal. Comparás este bit con este y te da mal. Comparás este bit con este y te da bien. Entonces, mal, mal, bien. Si nosotros dijéramos que este es un 1, podemos decir, cuando está mal, podemos decir, imagínate que es un 1. Y cuando está bien, que es un 0, esto sería 1, 1, 0. El número 1, 1, 0 en binario es el 6. Entonces directamente te dice cuál es la posición. El error está en la posición 6. Esa es una forma de analizarlo. La otra es ver cuáles son las cosas que están en común entre los bits de paridad. Y bueno, los únicos que están en común entre los dos que dieron mal son estas dos posiciones. Uno puede decir, no, pero acá también tenés cosas en común. Sí, pero también estaba el primer bit. Si el primer bit no se quejó, significa que estaba todo bien. Entonces, el error está acá. Y entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Recibí un 1, recibí un 0, lo paso a 1. Ahí está. Eso es lo que va a hacer. Y con eso ya lo corrige. Parece en principio un poco medio complejo, pero la realidad es que es bastante sencillo el sistema de Hamming. Es saber dónde se ponen los bits de paridad. Ok. Otra cosa que podría suceder es que lo que llegue errado en el camino varió un bit de paridad en lugar del dato. Bueno, acá en realidad es más sencillo, porque simplemente es, si todo llegó bien, los datos llegaron bien, cuando yo calcule la nueva paridad, me va a dar ya directamente diferente a la que recibí. Entonces, no tengo ni siquiera que ver, a ver qué tienen en común con los otros bits, directamente ya está. ¿Ven acá? Llegó errado, cuando calcule la nueva paridad, directamente me va a decir, bueno, ese es el bit errado. Entonces, ¿puedo tener bits errados en la paridad o en el dato? ¿Si alguien quería preguntar algo? ¿Y se erra porque sí, de la nada, o por algo? Bueno, hay muchos factores que pueden hacer que digamos que la información llegue errada. En general, es el ruido. No el ruido así, un sonido, ¿no? Sino se le dice ruido a toda perturbación que pueda haber en una comunicación. Un ruido muy común es, por ejemplo, vos tenés un cable de cobre, donde vas a hacer una transmisión, y lo acercás a un motor. O lo acercás el cable de transmisión a la línea eléctrica. No sé si ustedes en alguna materia vieron cómo se arma una red. Tiene que estar separada la línea eléctrica de la línea de datos. Porque la línea eléctrica puede, digamos, tener
influencia electromagnética sobre los datos. Y eso hace que, Ah. digamos, que la información llegue mal. Otra cosa que produce ruido es, si ustedes prenden una luz, un tubo fluorescente, vieron que el tubo fluorescente antes de arrancar, antes de que fuera luz LED, ahora los tubos ya vienen con una tirita LED adentro. Pero hasta hace un año, 2 años, eran los tubos tradicionales, los tubos largos blancos. Antes de arrancar hace como un destello. Ese destello Sí. es, digamos, perturbaciones electromagnéticas. Incluso hasta lo pueden escuchar, si están escuchando la radio y prenden un tubo fluorescente, van a escuchar así ese ruido. Bueno, esas perturbaciones hacen que los unos y los ceros, que tienen determinados niveles, por ejemplo, un 0 tiene este nivel, un 1 tiene este nivel, haga una cosa así. Entonces, de repente un 0 pasa a ser 1 y un 1 pasa a ser 0. Hoy en día, los cables de redes tienen muchas protecciones para tratar de evitar. Vienen con una malla, vienen trenzados, entonces se evita todas las perturbaciones electromagnéticas. Si la red de datos que nosotros estamos trabajando es con fibra óptica, todo esto prácticamente no existe, porque los errores son mínimos. Una fibra óptica no tiene influencias electromagnéticas, no tienen interferencias radioeléctricas, pero sí tienen problemas físicos. Si En uno la dobla continuidad. la fibra óptica bastante, por ejemplo, si uno agarra un lápiz y pone la fibra óptica alrededor del lápiz, lo que empieza a producir es atenuación. Si la dobla un poquito más, pierde la información. Se va de la fibra. Entonces, Sí, a mí me pasó eso, que sí, decime. una vuelta se marcó un cable de fibra óptica y no tuve internet como durante 3 días. Vino el técnico, puso bien el cable y anduvo. Claro, Era solo eso. sí, sí. Si vos por eso, si el radio de curvatura es menor que un lápiz, una virome, te va a dejar de funcionar. Y si le das todavía más, la partís, la fibra óptica. Ahí ya directamente se acabó la transmisión. Bueno, falta 10 minutos, dice acá. A ver, ¿qué más? Profe, y si esto no es para, preguntas. Sí, y si esto no es para fibra óptica, ¿qué lo podemos tomar como coaxil? bueno, en una red, el mayor medio de transmisión que vos tenés en una red es o bien por cable UTP, el cable tradicional de red, Sí. que es un par de cobre eléctrico, o también otra de los medios de comunicación más comunes es por Wi-Fi, por microondas. Sí. Y ahí sí que tenés errores, pero muchísimos. Particularmente si trabajás en 2,4 GB, ahí tenés error porque, digamos, tenés muchos otros sistemas que trabajan en la misma frecuencia. El Wi-Fi de todos, mismo el horno microondas para calentar la comida, para cocinar, trabaja en 2,45 GB. Los teléfonos inalámbricos, 2,4 GB. El radio control de los equipitos, también 2,4 GB. Entonces, en Wi-Fi hay muchas interferencias y se necesitan códigos de redundancia. Son un poquito más complejos que este, pero entendiendo el de Hamming, los demás imagínense que es lo mismo pero más grande. Ok. ¿Se entiende más o menos cómo es Hamming? Sí, yo entendí todo. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entendí, pero bueno. Hay que revisarlo, ¿no? Hay que... Sí, ¿es un PDF el que mandaste por Classroom? Mandé por Classroom un link a una página. Ah, ok. Profe, lo que me vendría bien son esas imágenes que pusiste en el PowerPoint. Ya se las paso, les comparto La el página, papá. Es verdad, es una página, obvio. Sí, no, sí, pero no sí. está en la página. Esta- Sí, están en la página. Perdón, Son las imágenes de la página. Son las imágenes de la página, sí, Ah, sí, sí. Y está toda la explicación. Ahí la Claro, paso y está técnica. toda la explicación. Un poco la idea era hacer esa misma explicación, pero digamos en vivo. Y después de esto, vamos a hacer así. En caso que ustedes tengan dudas, pónganla en Classroom, y así las voy contestando para todos. Y después les voy a dar un pequeño trabajito de transmitir un dato y que calculen cuál es el código de Hamming que tienen que utilizar. Ok, Así tenemos otra nota más. está bien. Dale. Dale. ¿Sí? Bueno, mucho más de mi parte no tengo para decir. Si quieren ustedes agregar alguna cosa, No, yo entendí todo. Ah, está bien, profe. bueno. No Sí, almorcé aquí.
Bueno, che, bueno, muchas gracias por la atención y les paso el PowerPoint y también la grabación de esta sesión. Dale. Bueno, gracias. Nos vemos. Adiós. No, gracias a vos, profe. Así Chau, chis. durmiendo. Pipón. Pipón. Pont.